Hoy os vamos a traer los récords más increíbles del Mundial de Motociclismo. Muy buenas a todos, bienvenidos al box de Alex y Paco. Vamos a empezar con los récords casuales que todo el mundo sabe, a lo que estamos familiarizados. Sí, por ejemplo, los 15 títulos de Agostini, ¿tú cómo lo ves? Porque al final, poniéndonos en situación, es el récord que todo el mundo conoce, es el récord más famoso. Yo creo que es el récord más difícil de superar, Sí. aunque vamos a hablar de algunos que veréis Sí, bueno, que son prácticamente imposibles. hay alguno que es imposible, pero este en concreto, la verdad que antes se corrían en dos categorías, lo que hacía que era mucho más fácil, entre comillas, porque al final tienes que ganar las dos categorías, pero al participar en dos, tenías la opción de ganar dos títulos el mismo año, que es lo que pasó con Agostini. Sí, y se habló en su día que Marc intentó correr en Moto2 y MotoGP después de 2014, más o menos, como intentando conseguir ese récord. Yo lo veía en el motociclismo moderno, lo veo imposible. Sí, o sea, ahora mismo son mucho más físicas las Sí. carreras, tienen mucho más entrenamientos, al final con la sprint incluso, o sea, es imposible. A día de hoy son atletas, o sea, antes el mismo piloto que te ganaba una carrera luego se estaba tomando una cerveza después. Y fumándose 3 ducados. Claro. O sea, que literal. Pero a día de hoy es verdad que requiere una capacidad de concentración. Pídele, por ejemplo, a un atleta de maratones que corra dos en un mismo día. Sí, o sea, no, al final el nivel de desgaste físico que tiene a día de hoy el motociclismo no favorece a que se pueda correr en dos mundiales, pero nunca se sabe, a lo mejor en un futuro podríamos verlo. Y hablando de un piloto legendario que no podemos dejar atrás, es Valentino Rossi, piloto que tiene récord por todos los lados y algún otro que se le han roto. En este caso vamos con el piloto que más grandes premios ha corrido. Sí, son 372 carreras, de las cuales terminó 199 en el podio, que se quedó a esto de llegar a las 200, y con 89 victorias. Es un récord que a día de hoy todavía es posible de que se pueda romper. Sí, porque Marc está ahí cerca. Tienen ese pique de cada día y bueno, cada año hay más carreras, o sea, no se Sí. corren las mismas carreras en el 2005 que las que se corren ahora. Eso da un plus de facilidad a poder superar esas victorias y yo creo que es factible que si no es Marc sea un piloto que venga por detrás el que rompa Sí, ese récord. yo creo que en algún momento es un récord que sí que se puede romper. O sea, al igual que hablamos de que el récord de Agostini, contando por ejemplo que hay pilotos como Jorge Lorenzo, que Jorge Lorenzo, todo el mundo conoce su trayectoria y es un piloto que estuvo 18 años como profesional. O sea, al final 18 años, 15 títulos, es algo prácticamente imposible. Por eso digo que a día de hoy son récords difíciles, pero por ejemplo el de Valentino sí que está más cerca, en este caso Marc, y en un futuro podría llegar alguien. Pero lo veo complicado también. Es complicado, es un récord complicado, pero no es de los más complicados que hay en la lista. Ya que hablamos de Marc, que es el que está ahí luchando por poder superar a Rossi en las victorias, vamos a poner sobre la mesa todos los récords que tiene Marc. Porque diríamos que es un nombre de récord. O sea, otra cosa no, pero récords tiene bastantes. Uno de los récords que yo creo que va a ser complicado que se rompa de aquí a poco tiempo es el ganador más joven de MotoGP, que al final lo hizo como rookie en el 2013 con tan solo 20 años. Sí, luego podemos empezar a enumerar todos los récords que tiene aparte del de ganador más joven. Es ganador de más carreras en una temporada, tiene 13 victorias en 2014, que es lo importante de ese récord ya no es las 13 victorias, sino el porcentaje, porque tiene un 72% de victorias, que es... Ha habido otros pilotos, por ejemplo Rossi en 2005 ganó... Y de esas 13 hace otro récord con esas 13, que son 10 seguidas. 10 seguidas, eso o sea, es. que es que eso es otra locura. Sí, pero es lo que comentaba, que al final el porcentaje de victorias de ese año fueron 18 carreras y ganó 13, porque por ejemplo Rossi en 2005 ganó 11, pero con 17 carreras. Es mínima la diferencia, al final son dos pilotos que nos han hecho a todos pegarnos a la pantalla por algo. O sea, uno marcó... porque iba antes, marcó la línea de los récords y otro está intentando superarla como si fuese un salto de altura. O sea, al final es lo que nos hace a nosotros estar ahí pegados. Otro de los récords que para mí me parece complicado de superar es el de más victorias seguidas ganando sprint y carrera, que tiene 7. Lo hizo el año pasado y son 7. O sea, 7 carreras seguidas ganando sprint y carrera. Sí, Bastante... yo lo veo, es un récord difícil, obviamente, al igual que las 10 victorias seguidas que hace en 2014. Pero lo que decías antes, cada vez se están corriendo más carreras, ahora vienen pilotos que van a empezar. Marc al final no empezó su carrera en MotoGP corriendo sprint. Eso y es. ahora va a llegar gente, por poner nombres, un Máximo Quiles, un David Alonso, que desde su primera carrera en MotoGP van a tener esa sprint y van a tener esa posibilidad de encadenar más victorias. Y hablando de las sprint, que es tan reciente, ahora mismo el piloto que más victorias tiene es Jorge Martín, que superó el fin de semana pasado a Marc Márquez. Los dos estaban empatados en 15 y ahora está Jorge Martín con 16. Ese récord, por ejemplo,
y al igual que el de victorias, te digo, el de victorias seguidas, dobletes de sprint carrera, lo veía más difícil. Este le veo más fácil de que se supere. Básicamente por lo que hemos dicho. Van a llegar pilotos que desde la primera carrera en MotoGP, si duran 12 años en MotoGP, van a empezar con sprint. A la que estén arriba y puedan ganar 2 sprint por temporada, ya van a superar ese récord. También hay que ver dónde lo deja Jorge Martín, por ejemplo, porque es verdad que yo, en nuestra opinión, es más factible que Marc Márquez se retire antes que Jorge Martín. Jorge Martín va a tener posibilidad de ampliar ese récord durante más tiempo que Marc Márquez. Yo creo que es un récord que sí que va a aguantar y va a aguantar un tiempo. El tema es a ver dónde pone el listón. Ahora nos metemos también en uno de los récords de los que seguro que no están tan orgullosos, que lo leí además hace poco, y es que Marc Márquez lleva 212 caídas en su carrera. O sea, ya no es las 200, o sea, el número como tal. Son 212 veces que seguramente se haya caído a mucha velocidad, seguramente se haya hecho mucho daño, y 212 veces que se ha levantado. En algunas mejor que en otras, pero es verdad que es impresionante a la que juntas todas las de todos los años, el número que llega. O sea, yo me caigo una vez en la moto y seguramente no la vuelvo a coger. Pero, o sea, eso es lo que es de admirar. Al final los pilotos, la capacidad que tienen de caerse y poderse reponer para estar a los 5 minutos en una moto, porque es que lo vemos como salen corriendo de la moto para ir a por la moto de repuesto y salir otra vez a competir, o sea, y dar el máximo. Es que eso es increíble. Es increíble la capacidad mental de decir, ahora mismo no me afecta esto, es volver a llegar a esa curva. Yo lo que veo, por ejemplo, el otro día cuando se cae Márquez en Austin, en esa curva tan rápida, luego él lo dice, que yo creo que al igual también es la edad, es el tiempo, que ya te da un pelín más de respeto, como le pasó a Lorenzo, como a lo mejor le pudo pasar a Pedrosa. Ya da más respeto cuando te has caído una vez, pero nosotros hemos visto a Marc Márquez caerse, levantarse, incluso con la misma moto, poder hacer una vuelta que dices, pasas por esa misma curva en la que te has caído a 260 por hora y pasas en la siguiente a 270. Es algo increíble. Y dentro de ese mismo récord, Marc podría ser de los que más caídas tiene en una misma temporada, porque creo que hizo 2023, no sé si fue 2023, con 29 caídas, pero el récord en una temporada completa, en lo que es todo el mundial de motociclismo, sería en Moto3, que lo rompió el año pasado Buchanan, con creo que fueron 35 caídas. O sea, es verdad que el pobre se pasó más tiempo en el suelo que encima. Antes de irnos de MotoGP, un récord que se me olvidaba decir, y es que es un piloto que al final yo creo que es el amor de muchos, y me parece que es más difícil todavía que el de Agostini, de los 15 títulos, aunque también lo comparte con él, que serían 11 años consecutivos ganando una carrera, que lo tiene Dani Pedrosa, junto con Agostini, como he dicho. En este caso, Agostini ganó 11 años entre el 65 y el 76, y Dani Pedrosa entre 2006 y 2017. Y hablando de récord imposible de romper, para mí el de Bezzecchi, que ahora mismo está en vigor, que son 121 vueltas liderando sin que nadie le haya quitado esa posición al pasar por línea de meta, que aún sigue vigente, aún puede ampliar. O sea, en la próxima carrera, sigue. Aunque sean 2 vueltas, lo podría ampliar. Es algo que es insólito, 121 vueltas liderando. Sí, además, sobre todo lo que más me impresiona es, teniendo toda la trayectoria que tiene el Mundial detrás, que este récord se consiga ahora. Es como un récord del que yo nunca había oído hablar, de más vueltas seguidas liderando. Pero al final es verdad que la MotoGP ha cambiado mucho de lo que era antes a lo que es ahora. Ahora es mucho más fácil que un piloto coja, se ponga adelante y no le puedan seguir. Tema de aerodinámica, ya lo hemos hablado en otros vídeos, y eso antes, o sea, eran pilotos que se están pasando continuamente, por eso es mucho más complicado que ese récord estuviera hace 15 años. Sí, porque además ves los números y creo que tanto Rossi como Marc tienen entre 50, 60, algo así, 60 vueltas seguidas liderando. El récord anterior lo tenía Lorenzo, que es verdad que obviamente podría ser el que tuviese ese récord, y no sé si no llegaba a 110, creo, no me acuerdo cuántas eran, pero viendo esos pilotos que ha habido en la historia, es que el ejemplo claro es Lorenzo. Lorenzo ponía el martillo y el día que lo tenía así, no le bajaban de ahí. Salía primero, ganaba por 7 segundos y ha ganado sus títulos. Y no había así. carrera, no había carrera. Pero aún así es lo que dice Paco, que ahora las motos son diferentes, entra más en juego, yo creo, que la parte de tecnología. Claro. Y como ha dicho Bautista, por mucho que el piloto ponga, es verdad que antes ponía más, pero a día de hoy es muy difícil que el piloto gane a la tecnología. Y hablando del Mundial de MotoGP, el campeón con menos victorias es Joan Mir.
en 2020, que lo hizo con tan solo una victoria. Pero la verdad, hasta el último momento parecía que el Mundial lo iba a ganar sin victorias. O sea, Sí. que ese récord, si englobamos lo que es todas las categorías, Ese récord lo tiene Emilio Alzamora en el 99, que consiguió ganar 125 sin ganar ninguna vez. No sé cuánta gente conoce este récord, porque a Emilio Alzamora a día de hoy se le conoce por lo que se le conoce, el más cercano, la gente más joven, por haber sido el manager de Marc, por haber estado con él, y siempre ha sido como esa mano derecha de Marc, aunque se separaron hace tiempo. Pero a mí me parece increíble, es un récord que a mí siempre me ha impresionado, que me lo contaba mi padre siempre, de pues sí que había un piloto que ganó sin... no sé cuánto de orgulloso puede estar de ese récord, Ya. porque, o sea, sí es verdad que es un mérito a la constancia, pero claro, o sea, al final no ha sido el piloto más rápido en ninguna carrera. O sea, eso es... Eres el más constante, pero no el más rápido. Y aún así, Joan Mir, yo también ahí he de tirar la pullita, ganó en la penúltima carrera. Tenía esa presión y se decía que a lo mejor podía llegar como campeón a Valencia y poder ganar en Valencia, que ya no tenía esa presión. Pero bueno, aún así, aunque sea esa pullita de que fue la penúltima, tuvo la valentía de ganarlo cuando se jugaba todavía el Sí, Mundial. y que todo el mundo estaba cuestionando el Mundial, Eso es. porque al final iba a ganar un Mundial sin ganar ninguna victoria, y tenía esa presión también detrás de decir, tengo que ganar al menos una victoria para que no se diga que he ganado un Mundial sin ganar. Y sobre todo, mucha gente lo critica y mucha gente no lo tiene en cuenta. Hemos estado revisando algún récord ahora y demás, y por ejemplo hemos visto una página que ponía los títulos por países. Creo que mencionaba Italia con 22 títulos, era también de hace tiempo, Italia con 22, Reino Unido con 17, y salía España con 11. No contaban el último de Marc Márquez, que serían 12 con ese, pero me había parecido, me gustaría buscar ahora otra vez la página por ponerlo aquí, e incluso denunciarlo, que no estaba en esa lista de Joan Mir. O sea, pasó desapercibido. ponía el último título del de Jorge Martín, eran 11, digo, a día de hoy me salen las cuentas que son 13, contando el de Cribi, contando todos los 7 de Marc. Digo, son 13, aquí pone 11, desde Jorge Martín a Marc Márquez no ha habido ninguno, y leyéndolo bien, no contaban el de Joan Mir, y como ha dicho Paco, las motos a día de hoy son muy diferentes. Antes a lo mejor un Mundial sin victorias sí que era más de, pues bueno, no ha sido rápido ninguna carrera, pero es que a día de hoy es lo que hablábamos, son atletas, son constantes, es mantenerse encima de la moto, que encima Joan Mir ahora está teniendo problemas con eso, pero esa temporada estuvo ahí siempre, todas las carreras. Antes hemos mencionado a Álvaro Bautista, y a mí me viene a la cabeza que fue el primer ganador con un equipo del que vamos a hablar ahora, que es el que ostenta uno de los récords también más importantes. Siempre nos olvidamos de las categorías pequeñas, y a nosotros nos gustaría, porque la verdad es lo más bonito del Mundial. Sí, hablando de las categorías pequeñas, uno de los equipos más emblemáticos es el Aspar Team, que en este caso es el equipo que más victorias ha conseguido en estas categorías. Mundiales tiene 16, que se dice pronto, y luego victorias tiene 178. La verdad es que yo no me imagino un Mundial sin el equipo Aspar. Yo me acuerdo todavía, cuando yo era pequeño, uno de los que más me llamaba a ver era, a lo mejor no se puede decir por patrocinios, pero cuando llevaban el logo de Bancaja, y estaba Sergio Gadea, Nico Terol, Gábor Talmaxi, el húngaro, que me acuerdo perfectamente, que era como, yo era pequeño, quería que ganasen los españoles, y el rival era Talmaxi. Y no me imagino, a lo mejor nuestros padres sí que le han visto incluso correr al propio Jorge, pero yo, por ejemplo, no me imagino un Mundial sin el equipo Aspar, ya sea con CF Moto, ya sea Gaviota, ya sea el de cuando tenía el patrocinio de Pull&Bear, da igual, pero el equipo Aspar, incluso estando en MotoGP, que llegó a estar con Ducati. Estuvo 7 años, me parece, que corriendo en el Mundial de MotoGP. Tuvo la Ducati cuando no corría. Sí, tuvo la Ducati en el momento que peor iba, pero bueno, o sea, ahí ha estado, es un equipo emblemático del Mundial, y había que darles el reconocimiento. Y sobre todo, para mí lo que es más importante es todo lo que hace el propio Aspar por el motociclismo español en general. O sea, sí, la academia, el circuito a día de hoy, los equipos, cómo incentiva a los pilotos. Gracias a gente como Aspar, yo creo que es el principal. A día de hoy tenemos la cantidad de pilotos españoles, los campeonatos que han ganado los españoles, porque aunque algunos no hayan pasado por ahí, es ese incentivo de tener a alguien que apuesta por el talento mundial, de su país, y por el talento de los chavales, porque van a llegar y mete a todos ahí al Mundial, es increíble. Agrupando por países, uno de los récords que la verdad que nosotros como españoles
estamos bastante orgullosos, es que somos el país que más tripletes ha conseguido en MotoGP, que ronda unos 30-35. No sabemos exactamente cuántos son porque no nos ha salido la estadística, pero entre 30 a 35. O sea, es un dato a tener en cuenta. La verdad que siempre han estado ahí Italia y España, el Mundial en general, ya no hablando solo de MotoGP, son los dos países que, aunque hemos tenido épocas de Estados Unidos, hemos tenido épocas de Australia, hemos tenido épocas de Reino Unido. Pero Italia y España, sobre todo, yo creo que a día de hoy es como esa apuesta, como hablábamos antes, esa apuesta. El segundo en este caso de este récord es Italia. Italia, que está cerca de los 20. Sí, también es que un problema que tenía España, que ahora está llegando, es que antes es verdad que los pilotos españoles se decía mucho que eran de categorías inferiores. De categorías pequeñas, eso es. Por eso da tanta rabia, como dijimos en el anterior vídeo, que se quiera menospreciar esos títulos de las categorías inferiores cuando siempre hemos estado ahí arriba, siempre desde aquí se han ganado muchos títulos. Y esa pelea a día de hoy se mantiene. España-Italia, yo creo que por mucho que estén llegando pilotos de otros países y demás, van a ser, de momento, van a ser los que van a estar ahí arriba y los que se peleen los mundiales. Eso es. Por ejemplo, algo que como dato no sabemos qué récord sería, pero en la era moderna, en los últimos años, creo que solamente han estado Stoner, Quartararo y Nicky Hayden. Sí, no ha habido más. Que no sean españoles e italianos. Eso es. Y tirando por esta línea de nacionalidades, uno de los récords que hemos estado investigando y creo que ahora mismo es de España también. Sí, no, a mí además es un récord del que no me ha parecido oír hablar nunca. Es el de más veces seguidas ganando un piloto español el Mundial de MotoGP, que en este caso son 9, que lo empezó ganando Jorge Lorenzo en el 2012, me parece que fue, 2012, hasta Joan Mir en el 2020. Sí, no, 2011. No, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Pues eso, desde el 2012 hasta el 2020, pilotos españoles, en este caso son 3 diferentes, los que han ganado el Mundial de MotoGP. A partir de la década de los 90 pasaron a ser 3 categorías las que competían por el Mundial, que han hecho que este récord sea un poco más fácil, ya que es que todos los pilotos campeones de todas las categorías sean de la misma nacionalidad. En este caso, solo ha habido una nacionalidad que lo haya conseguido y ha sido la española, que lo ha conseguido en 3 ocasiones, en el 2010, 2013 y 2014. Y en este récord hay varias curiosidades. Por ejemplo, en los 3 está Marc Márquez. Eso es lo primero. Luego también se consiguió algo que no se ha conseguido nunca, que es que 2 hermanos sean campeones el mismo año. También fue Marc Márquez con Alex Márquez. Y también comentar uno de los títulos, que fue el de Toni Elias, que fue campeón después de bajar de MotoGP a Moto2, que fue el primer año de las Moto2. Empezábamos con esa categoría y la verdad que llegó, y llegó, lo ganó y se volvió a ir. Y hablando de récord de hermanos, también un récord muy actual que fue del año pasado es que 2 hermanos hayan quedado primero y segundo en la categoría reina, que es algo que yo creo que sí que no vamos a ver. Es muy difícil de verlo y es verdad que hablando de hermanos es algo muy difícil ya verlos como sean Marini Rossi, como sean los Espargaró, y ha habido más hermanos en el Mundial, pero que hayan podido terminar primero y segundo y sobre todo que hayan podido terminar primero y segundo en tantas carreras. Claro. Esto es una recopilación de los récords que así nos han llamado un poquito la atención, que hemos dicho son interesantes. Si veis que hay alguno que falta por el vídeo, podéis dejárnoslo en los comentarios y podríamos hacer un nuevo vídeo comentando los récords que nos paséis. Y si os gustan los vídeos de este tipo, ya sabéis, dejadnos por aquí abajo cualquier cosa que queráis que comentemos, cualquier tipo de curiosidad, cualquier carrera, cualquier momento del Mundial que os interese y nosotros la comentaremos. Sí, porque tenemos un montón de ideas pensadas ya para nuevos vídeos, pero bueno, si nos dejáis por ahí por los comentarios algo que os interese, os podemos hacer un poquito de caso.